Hola alumnos de Química Orgánica Básica, el día de hoy estaremos trabajando en la clase número 5 de la unidad 3 que se llama Estereoquímica. Como ya habíamos visto anteriormente, en los pares de enantiómeros, cada una de las moléculas las podemos diferenciar por la característica de desviar la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. De forma independiente a esta característica, podemos clasificarlas de acuerdo al sistema de Kahn-Ingold-Prelog, en donde vamos a ver su configuración, y esto se refiere a la disposición de los átomos que caracteriza, a un estereoisómero. Como ustedes bien recordarán, ya hemos trabajado con ese sistema de Kahn-Ingold-Prelog, en donde en el paso número 1 vamos a asignar un orden de prioridad a los 4 átomos o grupos unidos al centro quiral, y esto va a ser de acuerdo a su número atómico. En el paso número 2 vamos a visualizar las moléculas, esta molécula orientada de modo que el ligando de prioridad más baja, que nos quede muy claro, el de prioridad más baja, o sea, el de número atómico más bajo, se va a alejar en el plano hacia atrás. Y luego observamos el ordenamiento de los ligandos restantes. ¿Sí? Procediendo desde el ligando de mayor o de máxima prioridad hacia el de segunda y luego al de tercera prioridad, nuestra vista sigue una trayectoria en el sentido de las manecillas del reloj. La configuración va a ser tipo R. Si lo hace en el sentido contrario de las agujas del reloj, va a ser una configuración de tipo S, como lo vemos en esta imagen. ¿Sí? En este caso, el ligando o el grupo enlazado número 4 es el de menor prioridad. Entonces, lo alejamos y contamos los que tenemos, los que nos restan, que sería el 1, el 2 y el 3. Como en este caso tenemos el sentido de las agujas del reloj, sería configuración tipo tipo R. Y en este caso, alejamos al grupo átomo o ligando enlazado al centro quiral hacia atrás y tenemos a los grupos 1, 2 y 3 en sentido contrario de las agujas del reloj. Por lo tanto, tenemos una configuración de tipo S. En este primer ejemplo que vemos aquí, tenemos dos moléculas, las cuales son bromoclorofluorometano, y tenemos que identificar cuál es cada una de ellas, cuál es el isómero R y cuál es el isómero S. Para ello vamos a iniciar con esta molécula de aquí. Tenemos la molécula número 1, en la cual vamos a empezar a identificar cada uno de los átomos o grupos enlazados. En este caso yo les voy a ir diciendo, tenemos aquí el bromo, aquí vamos a tener un átomo de bromo enlazado al centro quiral, que va a ser este carbono. Tenemos el flúor, tenemos un hidrógeno y posteriormente tenemos un cloro. Como ya sabemos, tenemos que identificar cada uno de los átomos o grupos enlazados y recordar cuál es su número atómico. Aquí se los voy a ir poniendo. El número atómico del flúor es 9, el del bromo 35, el del hidrógeno es 1 y el del cloro 17. La segunda regla es alejar, vamos a identificar cuál de estos ligandos es el de número atómico más bajo. En este caso es el hidrógeno, que tiene número atómico de 1. La regla número 2 nos dice que lo vamos a alejar en el plano, hacia atrás. Entonces vamos a tener esta molécula de aquí. Si se dan cuenta, hacemos hacia atrás este hidrógeno y nos queda el bromo de esta forma, el cloro y el flúor. Entonces vamos a empezar a identificar cada uno de los ligandos con un número. Al que tenga mayor número atómico le vamos a dar el número 1. Al que sigue, que es el número 1, pues fue el bromo con número atómico 35. Al siguiente, que es el cloro, número atómico 17, le vamos a dar el número 2. Y al siguiente, que es el flúor, con número atómico 9, le vamos a dar el número 3.
y vamos a seguir hacia donde nos movemos de acuerdo a la regla de Canning-Prelog. Si al tener la secuencia 1, 2, 3 nos movemos en sentido de las agujas o de las manecillas del reloj, eso significa que es una configuración de tipo R, como lo vemos en la imagen de aquí abajo. 1, 2, 3. ¿Sí? 1, 2, 3. Entonces, es ese tipo de configuración y esta molécula tiene configuración tipo R. Volvemos a la misma molécula y vamos a sumarle a esa molécula también la representación de ion y cuña que tenemos aquí abajo. Entonces, en el paso número 1 lo que vamos a aprender a identificar es que esta molécula de aquí arriba es esta misma representación de aquí abajo, donde tenemos el átomo de bromo hacia atrás y hacia arriba como aquí, el átomo de hidrógeno hacia abajo y hacia atrás como aquí, el átomo de flúor hacia adelante y a la izquierda y el átomo de cloro hacia adelante y a la derecha. ¿Sí? Esta representación de ion y cuña es la misma que esta molécula de esferas y varillas y en la misma disposición. Entonces, recuerdan que ya sabemos los números atómicos de cada uno de los átomos enlazados. Es número atómico 1, número atómico 17, número atómico 35 y número atómico 9. Sabemos que el de número atómico más bajo es el hidrógeno. Entonces, ¿qué dijimos que vamos a hacer? Esa molécula, vamos a hacer una rotación de tal forma que el ligando de número atómico más bajo se va a desplazar hacia atrás. Y el resultado va a ser esta molécula de aquí, donde tenemos el átomo de bromo, el átomo de flúor y el átomo de cloro. Solo vamos a ver estos tres. Y dijimos que vamos a empezar del número atómico más alto, que sería nuestro número 1, posteriormente el cloro con el número 2 y finalmente el flúor con el número 3. Y dijimos que está en el sentido de las manecillas del reloj. Esta misma representación, este mismo modelo, lo podemos ver aquí con la representación de ion y cuña. Vean, ¿qué pasa si tapamos el hidrógeno? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es tapar el hidrógeno de aquí y quedarnos solamente con los átomos que tienen mayor prioridad, que es el ligando que tiene el número atómico más bajo. Y vamos a ver cómo queda la disposición. Miren, es el 1, es el 2, es el 3. Es el 1, es el 2 y es el 3. En este caso no hay mucho problema porque el hidrógeno de por sí ya está hacia atrás, ¿verdad? Lo que vamos a ver solamente es esta parte. Miren, el hidrógeno está hacia atrás, solo lo que vamos a hacer es dejarlo de ver. ¿Ok? Entonces nos va a quedar una configuración de tipo R, porque va en sentido de las manecillas del reloj, de acuerdo con Canning-Prelog. Entonces el nombre de esta molécula sería R entre paréntesis guión bromo-clorofluorometano. Si se dan cuenta, subrayé las iniciales del bromo, la B, la C del cloro, la F del flúor. Entonces, ¿por qué? Porque debemos recordar siempre seguir el orden alfabético para nombrar la molécula. Muy bien. Ahora continuamos con la imagen especular de la primera molécula, que sería esta imagen de la derecha, esta molécula, y queremos saber si tiene configuración R o tiene configuración S. Vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a los ligandos de esta molécula. Tenemos el carbono quiral y vamos a ver. Entonces ya sabemos que aquí tenemos un bromo. Aquí vamos a tener el cloro, que es en color verde, el hidrógeno, que está en color blanco, y el flúor, que está en color amarillo. Y la regla nos dice que vamos a identificar cada uno de ellos de acuerdo a su número atómico. Entonces vamos a ir poniendo cloro número atómico 17, bromo número atómico 35
hidrógeno número atómico 1 y flúor número atómico 9. El siguiente paso en cuanto a las reglas de Canning-Prelog es hacer para atrás, ¿sí?, el hidrógeno. Perdón, en este caso sería el hidrógeno, pero es el ligando de menor número atómico. Como ya sabemos, va a ser el hidrógeno, que ya se los dije. Entonces, vamos a ver cómo nos queda la molécula. Una vez que hacemos el desplazamiento, nos queda el bromo en la parte superior. Tenemos al flúor y aquí en este lado tenemos al cloro. Y ahora sí, vamos a identificar con números, vamos a ponerle el número 1 al ligando de mayor número atómico, que sería el 1 al bromo, seguido del 2 al cloro, porque tiene número atómico 17, y posteriormente el 3 al flúor. Entonces, vamos a ver cómo nos da el orden, ¿sí? Si seguimos el orden 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿qué tipo de movimiento estamos haciendo? ¿En sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario? Perdón. Efectivamente, ¿verdad? Estamos haciendo el sentido contrario a las agujas del reloj, que sería este tipo de movimiento. Por lo tanto, esta molécula tiene configuración tipo S. Muy bien. De la misma forma que lo hicimos con la otra molécula, lo vamos a hacer con esta, en donde vamos a ver el modelo de esferas y varillas. Y junto con este modelo de esferas y varillas, vamos a tener la representación de ion y cuña. Y lo que queremos ver es lo mismo, pero con este tipo de representación, que sería el átomo de bromo hacia arriba y hacia atrás, que está aquí, el átomo de hidrógeno hacia atrás y hacia abajo, que está aquí, el átomo de cloro hacia adelante y a la izquierda, que está aquí, y el átomo de flúor hacia adelante y a la derecha, que está aquí. Si se dan cuenta que es lo mismo. Entonces, cuando hicimos el movimiento de la molécula fue, una vez que ubicamos, el ligando de menor prioridad, que dijimos que era el hidrógeno, porque tiene número atómico menor a todos los demás ligandos, ¿sí? Entonces, hacemos el desplazamiento del hidrógeno hacia atrás, de tal forma que no lo podamos ver, que lo ignoremos y que solo tomemos en cuenta los otros tres de mayor prioridad. Y nos queda este resultado, donde sabemos que el de mayor número atómico es el bromo, seguido del cloro y después el flúor, perdón. Sería bromo, cloro, flúor. Entonces, ¿qué movimiento estamos haciendo de acuerdo con este orden en que nos quedaron acomodados los átomos, de la prioridad de los átomos? ¿Es en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario? Es en sentido contrario, ¿verdad? Entonces es un movimiento de tipo S, una configuración de tipo S. Muy bien, entonces aquí lo importante es que sepamos que tenemos que aprender a visualizar todo esto utilizando los modelos de ion y cuña, como lo vimos aquí, y que también lo vamos a ver de este lado, cuando hacemos el movimiento del átomo de menor prioridad hacia atrás, lo dejamos de ver y solo tomamos en cuenta los que nos restan, que son 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué movimiento estoy haciendo? Movimiento contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, quiero que se den cuenta que esto mismo lo estamos viendo aquí y que las dos formas nos dan el mismo resultado, que es la configuración S. Entonces, el nombre de esta molécula es S, entre paréntesis, guión, bromoclorofluorometano, ¿sí? De la misma forma le subrayé el bromo, la B de bromo, la C de cloro y la F de flúor, para que vean que estamos siguiendo el orden alfabético. Muy bien. Finalmente, aquí tenemos las dos moléculas, la que tiene la configuración R y la que tiene la configuración S. Entonces, ya sabemos que este modelo de esferas y varillas, al igual que este, lo podemos representar de la forma de representación ion y cuña y que tenemos que identificar cada uno de los ligandos enlazados al centro quiral, que en este caso es el carbono quiral y en este caso también.
Identificamos cada uno de ellos, les asignamos su respectivo número atómico y determinamos que el de menor prioridad fue el hidrógeno. ¿Sí? Lo hicimos para atrás y pudimos identificar que este era el número 1 porque tenía mayor número atómico, seguido del cloro y después el flúor. Y el movimiento que nos dio fue este de manecillas del reloj, por lo tanto tuvo una configuración R. Lo mismo lo hicimos con la molécula de la derecha, hicimos para atrás el hidrógeno de tal manera que pudiéramos ubicar nada más los 3 ligandos de mayor número atómico. En este caso el orden fue el 1 para el bromo, el 2 para el cloro y el 3 para el flúor. Si seguimos el orden de acuerdo a Canning-Prelog, nos da un movimiento contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto tiene configuración S. Queremos determinar la configuración R o S de esta molécula que es 3-bromo-3-metilhexano. Para ello tenemos que identificar cada uno de los átomos o grupos enlazados al centro quiral que está aquí. Entonces tenemos un bromo, un metil, un etil y un propil. El bromo tiene número atómico 35 y el carbono tiene un número atómico de 6. Por lo tanto, el bromo va a ser nuestro número 1. Ahora, entre estos tres, ¿cuál sería el de mayor prioridad y el de menor prioridad? ¿Sí? Vamos a identificarlo. ¿Quién está directamente enlazado en este grupo metil? ¿Quién está directamente enlazado a este carbono? Un carbono, ¿verdad? Este carbono. Y en este caso, en el propil es este carbono y en este etil es este carbono. O sea, son completamente iguales, no podemos diferenciar un grupo de otro. Sin embargo, cada uno de los carbonos está enlazado a otro átomo, ¿sí? A otro átomo o a otros átomos. Entonces, este carbono está enlazado a 3 hidrógenos que tienen número atómico 1. Este carbono está enlazado a 2 hidrógenos que tienen número atómico 1 y a un carbono que tiene número atómico de 6. Y este carbono está enlazado a 2 hidrógenos que tienen número atómico 1 y a un carbono que tiene número atómico de 6. Si ya se dieron cuenta, entre estos tres tenemos que este carbono está enlazado a carbono y a carbono en estos dos casos que tienen número atómico mayor a hidrógeno. Por lo tanto, entre estos dos vamos más parejos. Este, por lo tanto, queda descartado como el grupo de número atómico menor, que sería el ligando número 4, ¿sí? Para efectos de la configuración. Ahora, entre estos dos, seguimos, vemos que tienen 2 hidrógenos, un carbono, 2 hidrógenos, un carbono. Ahora, seguimos con el rastreo a ver quién va a tener mayor número o mayor rango de prioridad. Este carbono dijimos que está enlazado a este carbono, ¿sí? Y a estos 2 hidrógenos. Ok, entre ellos no hay diferencia, sí vemos lo mismo, entonces tenemos que continuar. Ahora analizamos a este carbono, está enlazado a estos 3 hidrógenos y este carbono está enlazado a 2 hidrógenos y a un carbono. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Aquí tenemos 3 hidrógenos de número atómico 1 y este carbono está enlazado a 2 hidrógenos, pero está enlazado a un carbono con número atómico 6, entonces 6 es mayor a 1. Por lo tanto, tiene mayor prioridad este propil que este etil. Entonces quedarían los números 1, 2, 3, 4. Muy bien, siguiente paso. Una vez, ahí están los numeritos bien identificados para cada uno de ellos. Una vez que tenemos ya identificados, vamos a eliminar o vamos a hacer para atrás el ligando de menor prioridad, que en este caso sería el metilo. Lo vamos a desaparecer. Recuerden, lo vamos a desaparecer con la finalidad de hacerlo para atrás. ¿Y qué va a suceder cuando lo hagamos para atrás? La molécula que es esta, ya no la vamos a ver de esta manera. Ahora, este etil que está aquí lo vamos a ver del lado izquierdo, porque ya movimos el hidrógeno para atrás. Entonces, si acomodamos el orden de prioridad en cada uno de los átomos o ligandos de este centro quiral, quedaría así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué movimiento estamos haciendo? ¿En sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj? En sentido, ¿verdad? Como es en sentido de las manecillas del reloj, esta molécula se llama realmente R
Y recuerden entre paréntesis y un guión, 3-bromo, 3-metil-hexano. Muy bien. De la misma forma, vamos a hacer la configuración ROS de esta molécula que tenemos aquí, que también es 3-bromo, 3-metilhexano. ¿Sí? Recordamos que ya determinamos el orden de prioridad, dijimos que el bromo tenía el número atómico 35 y era el número atómico mayor entre estos grupos, por lo tanto, tiene el número 1. Dijimos que el propil tenía el segundo, el número 2, por su configuración, que es un carbono enlazado a dos hidrógenos, pero a la vez este carbono está enlazado a este carbono, ¿sí? Y que este carbono está enlazado también a dos hidrógenos, pero también está enlazado a este carbono. Entonces, eso hace que tengamos este carbono de diferencia y estos 3 hidrógenos con respecto al etil, por lo tanto tiene el número 2 y el etil sería el número 3 y el metil con un solo carbono sería el número 4. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos, aquí tenemos los números, número 1, número 2, número 3, número 4. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos la molécula, dijimos que tenemos que alejar hacia atrás el ligando de menor prioridad, que en este caso es el metil. En el primer paso que estamos haciendo aquí lo estamos eliminando, pero ya sabemos que lo estamos haciendo para atrás para que, y la consecuencia va a ser que este etil se venga para acá, ¿verdad? Hacia la derecha. Entonces, tenemos ya acomodado ahora sí la molécula de tal manera que la podamos ver de una forma real y podamos determinar cuál es su configuración. Entonces, tenemos el bromo, el 1, el propil, que sería nuestro número 2, y el etil, el número 3. Entonces empezamos a hacer el movimiento y nos damos cuenta, de acuerdo con las reglas de Cannigle-Prelog, que hacemos un movimiento en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, es una configuración de tipo S. Entonces, el nombre real de esta molécula sería S, entre paréntesis, guión 3-bromo 3-metilhexano. Aquí nada más para puntualizar en qué parte vamos de avance de nuestra unidad 3. Estamos en el punto 3.2.2, que es configuración R y S. De esta forma llegamos al final de la clase número 5, la configuración R y S. Espero la hayan disfrutado mucho. Es uno de los temas que más me gusta de la química orgánica y donde ustedes pueden usar perfectamente los modelos que pueden hacer en casa. Se pueden apoyar, todo esto que les presenté aquí lo pueden ver en el libro Morrison y Boyd, está en el capítulo 4, que es Estereoquímica 1. Perfectamente lo pueden leer con calma y apoyarse de esta presentación para entenderlo completamente. Cualquier duda o aclaración, estoy en contacto con ustedes a través del correo electrónico y nos vemos pronto.